pero así es como el Señor nos dice que lo hagamos. Y hoy vamos a comenzar entonces, si no hay preguntas respecto a ese amor, a continuar con la siguiente característica del amor, que el amor, eso es 1 Corintios 13:6. 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oremos para comenzar, oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy queremos poner delante tuyo esta charla, Señor. Rogar que tú seas obrando en las vidas y los corazones, que nos ayudes hoy a poder, Señor, hablar con claridad lo que queremos expresar y que lo que vamos a ver hoy se haga práctico en las parejas, Señor. Rogamos que tu mano preciosa sea obrando, pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El siguiente es: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hay algo complejo con relación a las parejas a veces. Ustedes, las siguientes frases, los nombres han sido cambiados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, así que pilas. ¿Han escuchado decir a su pareja: se lo dije, se lo merece, bien hecho, ojalá aprenda? ¿Han dicho eso de casualidad? ¿Le han dicho eso a su pareja o su pareja se lo ha dicho? No, casi no, poquito. ¿Solo la primera? Bueno, menos mal que solo una de todas. Súper. Muchas veces nosotros, y eso es algo que puede pasar dentro del matrimonio, pasa en la vida real, podemos estarnos gozando de cosas que Dios no se goza. Primero voy a dar unos ejemplos externos y después voy a dar otras instrucciones al respecto. A veces muere una persona muy mala, un hombre que ha hecho mucho daño. ¿Y cuál es la frase que nosotros decimos? Bien hecho, menos mal, ya era hora que muriera. Que ahora respiramos mejor. Ahora que eso, no me alegro, pero siento un fresco. Esa es la frase famosa de la gente, ¿no? Pero la pregunta es: ¿y qué piensa Dios de que una persona muera sin Cristo? El Señor dice que no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces nos alegramos de cosas de las cuales Dios no se alegra. Pero lo mismo puede pasar en el matrimonio. A veces nosotros, por no entender cómo funciona el amor desde la perspectiva de Dios, nosotros pensamos: bien hecho que le haya pasado eso. O peor aún, usted lo planea en su mente, no lo ejecuta. Ojalá se le pinche ese carro para que deje de ser. Peor todavía. Todas esas cosas son desagradables delante de Dios. Y todo eso es porque no tenemos claro el concepto de qué gozarnos y de qué no gozarnos. Para eso déjeme contarle una historia para mirar, y eso es un problema de qué clase, de la calidad de nuestra. ¿Usted nunca se ha hecho un examen de ADN amoroso? O sea, ¿qué clase de amor domina su vida? Entonces vamos a mirar. Entonces, gracias. Tienes 0,01 en auto. Bien, gracias. Un hombre, esta es una historia para entender esa parte. Un hombre viajaba por muchas partes y entonces cuando le tocaba ir a otra ciudad, él siempre trataba de llegar de noche y madrugaba a trotar. Esa es la historia de este hombre. Entonces este hombre llegó al hotel ese día todo cansado y corrió y quería rápidamente meterse a la cama. Y al otro día madrugó como siempre lo hacía, y el hombre ya tenía una técnica para correr. Él decía: salgo a la esquina, 10 cuadras al norte, después se corría 10 cuadras, volteaba hacia la izquierda, después volvía a voltear a la izquierda y volvía a voltear a la izquierda y quedaba en el mismo lado. Era su manera de correr. Y resulta que dio toda la vuelta, el hombre hizo su carrera, se agotó, se amarró las zapatillas y arrancó. Corrió por ese lugar durante casi 2 horas y pico. Y el camino de regreso le pareció re largo, las cuadras parecían muy largas. Y entonces llegó al vestíbulo del hotel y miró el buffet del desayuno, eso donde todo es gratis. Y había precisamente caldo con costilla, almojábana, buñuelo, natilla, bueno, que ya casi es Navidad y todas esas cosas. Y él dijo: perfecto. Dijo: ¿por qué cuando salí no me llevé algo de comer?, pensó él.
Entonces llenó la bandeja, se sirvió más. Se puso a hablar con unas personas ahí, no, que tan chévere la decoración, que del hotel, que no sé qué. Y se puso a tomar café y se gastó ahí como más de una hora, hora y media ahí en eso. Se levantó y dijo, no, pero ¿qué tal me dé hambre? Entonces cogió un platico, imagínese, se echó comida en el platico del buffet y se dijo, no, listo, me la llevo allá para el cuarto. Entonces dice que pasó derecho por el vestíbulo, dobló a la derecha, primer pasillo, pasó por la piscina y dijo, y anoche no me di cuenta que había piscina. Llegó a la primera puerta a la derecha y entonces cogió a meter la llave y cuando la intentó meter para girarla no giró. Dijo, oiga, pero esto no es. Y miró la puerta y dijo, uy, pero es que esta no es mi habitación. Se ve rara. Entonces se devolvió por donde estaba la piscina, pasó por donde estaba el buffet, salió por la puerta principal, miró hacia afuera y dijo, ay, es que este no es mi hotel. Es el del lado. Me equivoqué. Había pasado más de una hora en el hotel equivocado, charlando con los huéspedes, comiendo, bebiendo. Incluso le dijo a la encargada que le gustaba la decoración. Estaba en el lugar equivocado y, ojo, se sentía bien en el lugar equivocado. Uy, nunca se quejó, nunca entendió, no se sintió raro. Se sentía bien, pero la verdad era otra. Sus sentimientos eran buenos, pero la verdad es que no estaba en el lugar que tenía que estar. ¿Qué lo probó? La llave del cuarto probó que no estaba en ese sitio. Y me pregunto si alguna vez ustedes han cometido el mismo error, no en un hotel, sino con el amor. La llave equivocada. ¿Alguna vez ha tomado decisiones concernientes a sus relaciones basándose en lo que siente en vez de los hechos? Una de las cosas más complejas dentro de las relaciones, de las interpersonales, son las emociones. Guían el barco. Y entonces usted siente esa amibiasis en la panza, o sea, mariposas en el estómago. Bueno. Y la pregunta es, ¿podemos fiarnos de los sentimientos? ¿Puede ser una relación parecer correcta sin serlo? Preguntémosle a una madre soltera qué va a contestar. ¿Ella qué va a decir? Preguntémosle a un chino que tiene el corazón roto. ¿Qué va a decir? ¡Wow! Los sentimientos son engañosos. Bastante, en todas las edades. Y la pregunta es, ¿alguna vez hemos hecho o evaluado la calidad de nuestros Buenos sentimientos? días, ¿cómo Una están? prueba de ¿Bien? ADN sentimental. Hay una forma de probarlo. Este texto trata de probarlo. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Otro? Pero cómo, bueno, listo, buena. Los mismos creadores de la panadería pa' aquí, abierta. Gracias. Y yo les pregunto, ¿ustedes quieren separar la fantasía de lo hecho, lo falso de lo verdadero? ¿Quiere saber si usted tiene Buenos días. amor auténtico hacia la otra persona? Ahí te va a tocar. Hágase las siguientes preguntas. Si se las responde bien, lo tiene. Y si no, tenemos un problema. Está alentando a la otra persona a hacer lo correcto Yo te siempre. escucho. El amor verdadero no se deleita en la maldad, Perfecto. sino que se regocija con la verdad, dice la Biblia. ¿Está alentando a la otra persona que No, lo está haga? bonito. Una amiga llama a la otra. Somos amigas, ¿cierto? Parceras, claro. Mire, si mi marido te pregunta, dile que anoche fuimos Estefano. juntas al cine. Ella dice, pero eso no es verdad. Dice, ya lo sé, pero es que Claro, mi amor me lindo. visitó un amigo. ¿Quién es ese niño que no se me ve? Somos parceras, ¿no Danos me una ayudas? señal que está bien. Si es que Un está muy ejemplo. adentro y se mueve, yo no lo siento. Yo creo que está bien adentro. Y es ¿Pasaría esa andando persona la la vuelta. prueba? No hay manera, la llave Sí, de la ella habitación no parece que se está funciona. moviendo como muy En adentro. pocas palabras, el amor no pide que Porque se haga tiene algo como una incorrecto. cosita rara. El Es amor no que se como deleita en van la dando la maldad, vuelta, él está encajadito se bien allá. regocija con la verdad. Ese es el punto de eso. Lo que me preocupa es que mañana no. En las relaciones matrimoniales eso es algo Escuchen la demasiado fácil vaina. de hacer. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? ¿Qué días. tal manipular al esposo o a la esposa para que haga lo que yo quiero y no lo que Dios quiere? No, es que quiero esto, quiero aquello, quiero... Algo que tal vez no es necesario, algo que más bien más les va a hacer daño. Simplemente un capricho, pero manejado con emoción.
Y la otra persona, ¡pum!, cede. Grave. Por eso pregúntese, ¿está empujando usted a la gente hacia lo bueno? ¿A hacer lo correcto? El amor no echa por tierra las convicciones de las otras personas. El amor edifica. Así es como funciona en la vida real. Pregunta muy sencilla, parecida. ¿Estoy influyendo en la persona para que haga lo correcto? Esa es una pregunta de sí o no. ¿Estoy influyendo para que la otra persona esté siempre haciendo lo correcto? ¿Aplaude usted lo que es correcto? ¿Qué siente usted cuando otra persona tiene éxito? ¿Se alegra o siente celos? ¿O cuando tropieza y se cae? Cuando algo le sale mal. El amor nunca celebra la adversidad. Nunca. El amor no se deleita cuando otros se están arrastrando. El amor no se regodea ante la maldad de otra gente, sino comparte la alegría de los que viven en la verdad. En la Biblia se describe como que el amor es verdadero si lloras con los que lloran y te alegras con los que se alegran. Si te alegras por las cosas que Dios se alegra y te entristeces con las que Dios se entristece. El mejor ejemplo de eso es un ejemplo increíble de una señora que se llamó Catherine Lewis, una señora muy conocida por un hombre aquí llamado Alci Acosta. Él hizo una canción que se llama La cárcel de Sing Sing, que los abuelitos cantaban. Yo la escuché hace un poco. Yo no sabía que existía. La cárcel de Sing Sing. Pero existió. Era una cárcel muy terrible y donde iban los peores presos de Estados Unidos. En 1921 nombraron a un alcalde y la esposa del alcalde se llamaba Catherine Lewis. Ella era una joven madre de 3 hijas. Vivían a 2 kilómetros de la prisión. Tenían una casa que había para los alcaides. Y todo el mundo le dijo que ella jamás pusiera un pie al otro lado de esa reja. Dijo, nunca venga a la prisión. Pero ella no hizo caso. Cuando se jugó el primer partido de baloncesto en la prisión, ella estaba en las gradas con las 3 niñas sentada con los prisioneros. Ella dijo, mi marido y yo vamos a cuidar de estos hombres y creo que ellos me van a cuidar a mí. No tengo por qué preocuparme. Era creyente. Cuando se enteró de que un asesino convicto era ciego, le enseñó braille para que pudiera leer. Al enterarse de que otros tenían problemas de sordera, estudió el lenguaje de señas para comunicarse con ellos. Y durante 17 años, Catherine Lewis hablando los duros corazones de los hombres de la cárcel. 17 años después, en 1937, un día la señora Lewis no llegó a trabajar. Y se corrió la voz que la señora había sufrido un accidente. Al día siguiente llevaron su cuerpo para velarlo en la casa que quedaba a 2 kilómetros de la prisión. Cuando el alcaide interino se puso a mirar lo que estaba pasando, vio que todos los presos estaban todos pegados a la reja, quedaban mirando hacia la casa, todos tristes, llenos de lágrimas, solemnes. Nadie hablaba, nadie se movía. Ellos querían acercarse lo más posible a la mujer que les había ayudado en esa manera. Entonces el alcalde tomó una decisión increíble. Dijo, bueno, les permito salir. Solo asegúrense de regresar esta noche. Y esos eran los peores criminales de Estados Unidos, asesinos, ladrones, encerrados de por vida. Pero el celador abrió la puerta y sin escolta y sin guardianes fueron a la casa de la señora Catherine Lewis para presentarle sus últimos respetos. Y sin faltar ni uno, todos regresaron esa noche. El amor cambia la gente. ¿No te ha cambiado el amor de Dios? ¿No era ciego como el prisionero? A ver, nosotros no veíamos más allá de la tumba. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dejó ver que después de la tumba hay mucho más. ¡Wow! Antes éramos sordos, ahora podemos escuchar a Dios. Y tú puedes salir corriendo cuando te abren la puerta, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque nadie te ha amado así. Nadie. Y nadie te va a amar de una manera distinta.
¿Saben por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no tienta a nadie. Porque Jehová se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, en los que quieren hacer lo que realmente es importante para Él. Por eso la Biblia dice, en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso usted tiene que preguntarse si usted se goza de la injusticia o se está gozando de la verdad. Y con su esposo eso en la práctica o la esposa. Significa que siempre estoy impulsando a la otra persona hacia lo bueno. Eso es lo que significa literalmente. A lo que dice Dios, no a los caprichos. No es a los caprichos, es a lo que el Señor dice. Eso es lo importante. Por eso cuando hablamos de esto, pregúntese, ¿cumplo este mandato? Mi esposa puede decir, él siempre me impulsa a lo bueno. O el esposo puede decir, él siempre me impulsa a lo bueno. O ella. ¿Pueden decir eso? Esa es la clase de amor que el Señor pide. ¿Preguntas? Los veo un poco solemnes. ¿Están bien? Parecen achantados. ¿Están bien? Pastor, Señor. hay una cosa que llama la atención adicional a lo que usted menciona y está en el hecho de que cuando dice que no se goce de la injusticia, sino se goce de la verdad. Bueno, lo primero el paralelo, ¿no? No dice, no se goce de la injusticia, más se goza de la justicia. Se llama la atención que el paralelo de Dios sea justicia y verdad. Injusticia y verdad, perdón. Que eso llama la atención porque Dios lo ve de esa manera. Pero hay algo más que llama la atención y para traerlo adicionalmente a lo que está planteado a términos muy presentes, nosotros vemos muchas noticias en la actualidad de la captura de los llamados traquetos. Y muchas veces dice, mire, tal traqueto cayó porque su compañera lo delató, ¿sí? O incluso las fuerzas del orden los usan para eso. Y entonces uno muchas veces se enfoca en, mire, el traqueto, pero a veces no se piensa mucho en la novia del traqueto. Y lo que no notamos nosotros cuando no pensamos en la novia del traqueto es que la novia del traqueto es la que se está beneficiando de la injusticia del traqueto. Es la que se aprovecha de eso. Y trayéndolo a tiempo actual, a nosotros mismos en los hogares, el hombre tiene una responsabilidad en ese término, por ejemplo, en materia de en qué trabaja, con quién se relaciona, cómo llega el dinero a su casa. Y la esposa del hombre tiene a su cargo la pregunta de, yo me beneficio de, si mi esposa, por ejemplo, está en una labor deshonesta, estaría dispuesta la mujer, por decir un ejemplo, a decirle a su esposo, no, mijo, si nos toca vivir como estrato 1, pero usted me deja ese trabajo. O sea, estaría capaz en la capacidad de estorbarle al esposo la injusticia con tal de que pueda andar en la verdad. Porque vemos aquí que hay un beneficio asociado con la injusticia, del que la practica y del que se goza con la injusticia, del que practica tal injusticia. Y entonces en el fondo, tal vez Mercedes nos va a hablar sobre esto más, está, oiga, y cuando usted nota la injusticia en su esposo o en su esposa, ¿usted no hace nada? Cuando no se hace nada, quizás es porque usted está gozando de eso y no quiere enfrentar el riesgo. Amén, y es verdad. No podemos acolitar la injusticia tampoco. Y si estamos casados, la responsabilidad es corregir eso. Y qué duro, porque a veces hay esposos que son cerrados y que es que no, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo vender estas cositas? ¿Todo el mundo las vende? ¿Qué tiene de malo? Y por eso nos toca trabajar conjuntamente. Yo le pregunto, ¿para qué se casó? Cuando usted se casó formó una sociedad, así se dice, sociedad conyugal vigente. ¿Cierto? Así dice el papel ese, ¿no? Sociedad conyugal vigente. O sea, ya grave. Usted formó una sociedad que significa, ahora bajo las reglas de Dios, tomamos decisiones juntos y cuidamos de esa sociedad y lo que no sirve toca sacarlo. ¿O no es así? ¿No leyó esa letra chiquita cuando se casó? Ustedes firman ahí sin mirar. Grave. Eso fue lo que pasó. Y entonces, como dice el pastor, ¿qué va a hacer al respecto? Es menester no hacerlo y no participar. No hagan eso. Ahora, tampoco es armar un problema y decirle a la esposa, ahora fuera, largo. No. Es mirar cómo, orando al Señor, salen de esas cosas. Y empezar a hacer un plan de salida
hasta que nosotros literalmente lleguemos a esto que el Señor nos está pidiendo. ¿Preguntas? Bueno, vamos a la siguiente. El siguiente se llama, hay 4 cosas, dice en el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nunca deja de ser. ¿Ok? Todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Vamos con el primero, todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Ahora, la palabra sufrimiento en la Biblia normalmente no significa lo mismo que nosotros pensamos. Ese es el asunto. Tiene a veces otro significado. Para nosotros sufrir es qué dolor tan intensa. Pero no es aquí en este texto. O sea, otras traducciones van a traducir el amor todo lo disculpa. Interesante. Ahora, para entender esa historia, nosotros tenemos que entender que esta palabra, que todo lo disculpa o todo lo sufre, significa techo o refugio. La palabra implica protección. Se llama la protección del amor bíblico. Usted dice, ¿y eso cómo funciona en la vida real? ¿No ha recibido usted la protección de alguien en ciertos momentos de su vida? Un ejemplo. Usted iba a presentar un examen y entonces alguien vino, venga, yo me siento a estudiar con usted, y lo hizo y lo cubrió. Dijo, venga, yo lo ayudo, y empezó a trabajar con usted y lo cubrió, y usted no se sintió mejor, animado por eso. O alguien estaba asustado lejos de la casa, pero la mamá lo llamó, hablaron y la persona, qué bendición. O alguien estaba hablando mal de usted y usted, quien menos esperaba, salió y empezó a defenderlo. Y le dijo, no, espere, ¿qué tal? Lo cubrió, lo protegió. Esa es la clase de amor del que estamos hablando. Pero este manto de amor, porque lo vamos a llamar así, comienza desde Génesis. La historia ustedes las conocen. Adán y Eva estaban en un jardín precioso, hermoso. El Señor les dijo, no coman de eso porque se mueren. Ellos no hicieron caso y salieron, y cuando salen se dieron cuenta que estaban desnudos y intentaron hacer ropa, pero les quedó mal. Porque es que las hojas de higuera sí es una ropa muy endeble, hacer con hojas de higuera ropa. Y entonces Dios tuvo que convertirse en diseñador de modas. Y fue el primer diseñador de modas. ¿Qué hizo el Señor para eso? La Biblia dice claramente qué hizo. Adán y Eva sentían vergüenza y el Señor dijo, hay que cubrirlos. Y decidió cubrirlos. Y tomó la decisión de cubrirlos. Y para hacerlo tuvo que hacer cosas que antes no había hecho antes. Entonces la Biblia dice que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es Génesis 3:21. Y para hacerlo Dios mató el animal. Por primera vez en la historia muere un animal. Nunca había muerto. Adán y Eva merecían morir. La pareja merecía morir, pero vivió. El animal merecía vivir, pero murió. La primera vez que se derrama sangre inocente. Segundo, el Señor le hace ropa. El diseñador de las estrellas ahora se convierte en sastre. Pero lo más increíble es la escena 3. Dios los viste. Dice que Él los vistió. ¿Cómo haber sido Adán que se quieto? Quieto. Como un padre con su niño, con un niño pequeño. Cuando está vistiendo a sus bebés, usted el chino se mueve, dice, venga, tranquilo. Así Dios los vistió. Eso se llama cuidarlos, protegerlos. ¿No ha hecho lo mismo Dios con usted? A veces decimos cosas que no deberíamos decir. Vamos a lugares donde no deberíamos ir. Wow. Y nos escondemos. ¿Y qué hace Dios? Venga, hermano, yo le ayudo. Derrama sangre inocente. Ofrece la vida de su hijo. Lo mismo. Wow. Nos viste, nos cubre. Por eso la Biblia dice, de Cristo estáis revestidos. Ush. Nosotros nos ocultamos. ¿Qué hace Dios? Está sonando aquí feo. Nosotros nos ocultamos, Él nos busca. Nosotros traemos pecado. ¿Él qué trae? Sacrificio. Nosotros intentamos taparnos con hojas de higuera, excusas y cosas. ¿Y qué hace Dios? Un manto de justicia. Así hace Dios, nos cubre. Nos protege con un manto de amor. Wow, increíble. Señores, ¿los ha protegido Dios? En la Biblia está lleno de ejemplos de protección de Dios. La mujer adúltera, ¿qué iban a hacer con ella? La iban a matar. ¿Y qué hace el Señor? La cubre. La limpia.
Y a los discípulos los protegió de la tormenta y al endemoniado del infierno. A Pedro de los cobradores de impuestos. Pague el impuesto y venga, sáquelo de allí. Dios hace cosas increíbles. Y Dios nos cubre de esas cosas. Pero la pregunta es si nosotros lo reconocemos. Entonces el amor todo lo sufre, lo disculpa. Eso no quiere decir que el amor acolita el pecado. Está sonando mal, hermano. Sonando el amor todo lo disculpa no quiere decir que yo dejo pasar el pecado de la gente. ¿No han escuchado que usted oiga, cubra a su esposa? O sea, en el sentido de no la boletee. A veces la imprudencia de la gente es grande. Una hermana se pone a hablar y dice, quiero que oren por mi esposo que es un alcohólico no anónimo, declarado. Y que fuera eso está haciendo esto y lo otro y delante de 50 personas. Y el siguiente domingo el alcohólico ese aparece en la puerta y todos, ¡ay! ¡Llegó! ¡Llegó! Eso es boletear personas. La Biblia dice no haga eso. Claro que hay que ayudarlo, pero no así. Hay que orar por él, claro, hay que pedir que oren, pero digan, no, ayúdenos por una necesidad familiar. Ya. Es tener ese cuidado de cubrir al otro, de protegerlo. Palabras de protección, literalmente se llama eso. Eso es lo que el Señor pide. Por eso en la práctica bíblica es, si nosotros estamos desde como hablamos, protegiendo a la pareja que tenemos. ¿La protegemos o no la protegemos? ¿O nos encanta estar hablando mal de todo lo que hace? Y de todos los errores que comete, y de todas las embarradas en las que se mete. Eso está mal. No se puede hacer. ¿Preguntas? Mientras me tomo mis 7 cafés. ¿No? ¿Todo claro? Señor. Como ustedes no hablan, pues hablo yo más. Hable, pastor. Es que hay otra maña que tenemos y es, o sea, dejada a padre y madre para todo, menos para estarle contando al padre y a la madre todas las cosas que hace el esposo. Y uno dice, no, es que yo tengo a mi mamita y a mi papito como consejeros. Y no nos engañemos. Queremos tapar con el pretexto de la consejería el hecho de que solamente quiero sacar la basura de mi corazón y ponerme en el corazón de otro, y eso lo llamamos desahogarnos. Entonces llega el hombre y se va donde la mamita y decirle, es que mire la realidad de mi esposa es tal. Bueno, 2 realidades cuando menos a tener en cuenta. ¿Es creyente? Para que le pueda dar algo. Segundo, ¿usted realmente cree que cuando su mamá vuelva a ver a su esposa, la va a seguir viendo con los mismos ojos? ¿Usted cree que su mamá es de piedra? ¿Qué nos enseña a nosotros esa malsana manía de desahogarnos? Que le ensuciamos el corazón a otros haciendo que otros tomen parte contra aquellos de los que hablamos mal nosotros. Y creo que cuando su merced nos dice acá que todo lo cubre, nos está diciendo a nosotros, no estoy diciendo que alcahuete, le estoy diciendo, ayúdelo para que mientras le ayuda cubriéndolo, puede cambiar. Amén. Porque Dios cubrió con pieles. ¿Con las pieles lo salvó? No. Pero en tanto Adán y Eva todavía tenían un tiempo por delante de vida, tenían la esperanza de arrepentirse. Si Dios en ese momento en que ellos pecaron los hubiera matado, toda esperanza hubiera terminado para ellos. Cuando les cubre es como decirles, aquí estoy para ayudarles mientras ustedes llegan a arrepentirse. Y cuando usted nos dice acá, mire, cubra, no es alcahuetear, es ayúdele, sea misericordioso, sea compasivo, para que tenga la oportunidad de cambiar. Amén. Y no salga con el dicho, es primero yo conocí mamá. Esposo, pues claro, boboso, sino cómo nace. Obvio. Pero el hecho de que haya nacido primero, una cosa obvia en la naturaleza, no quiere decir que ese es el rango que ahora la Biblia maneja en el matrimonio. Si usted se casó, primero va su esposo, su esposa. Después sus hijos. Después su familia. Es el orden. Y si usted sufre de mamitis tipo 3, grave. Mamita querida. Entonces, cuidado con eso. Señora,
Claro. que callan todo, aguantan todo, pero pues ya en términos más allá como de ese pecado, Sí. por el hecho de que no vayas a decir nada de tu esposo, ora por tu esposo, ora por tu esposo, pero sí puede alguien maduro en el Señor Ok. guiar a esa persona. Ok, mi hermana dice, entonces, ¿cómo lo soluciono si no puedo decir las cosas? Es una muy buena pregunta. Bueno, usando las herramientas que Dios da. Primero, orar, que eso es básico. Segundo, buscar qué dice Dios. Tratarlo de encontrarlo uno mismo primero en la palabra. Señor, ¿cuál es la actitud que yo voy a tomar con mi esposo o mi esposa ante esto? Segundo, si me es difícil buscar una consejería, o sea, con alguien maduro para poder encontrar las verdades, no para chismear, y hasta ahí. Pare de contar y practicar lo que me enseñen en esa consejería. Ese sería el trabajo voluntario en ese tipo de cosas. Y yo creo, hermana, que eso es algo muy bueno que las mujeres deben tener en cuenta. El Señor no está diciendo, porque eso es un error, que se aguanten cualquier cosa. Están diciendo es que lo traten de la manera que Dios dice. Hay salidas con el Señor, siempre. Obviamente, recuerden algo, hacemos las cosas para agradar al Señor. Así que, ¿quién tiene que cambiar acá? A veces el que va a cambiar soy yo. ¿Qué pide Dios? Cambie su respuesta. Porque puede que la persona todavía no cambie, pero yo sí puedo cambiar. Y puedo cambiar mi respuesta a lo que no hace bien la persona. Y conviértase en un instrumento de ayuda idónea. Idoneidad es ayudar, ser el complemento. Y ese es el cumplimiento de lo que tenemos que estar haciendo. Ya se rebotaron todas, ya se rebotó esto. Está bien, a ver allá, después allí, a ver. Pastor, respecto obviamente a lo que Pastor Javier dice, en realidad esto lo que hace, o sea, el hecho de hablar con el familiar de mi esposo, o los papás de mi esposo, o mi esposo hablar con su mamá de la esposa, lo único que hace es no glorificar el nombre de Dios porque va a crear sentimientos de dolor, de ira, Sí. de enojo, de amargura. Contra la misma. No está glorificando al Señor, no está ayudando en la salvación de sus padres o de sus suegros, sino está creando... Envenenando el alma de ellos. Terrible. Está causando demasiados daños sin darse cuenta. Por eso, gracias hermana, sobre todo en eso, recuerden, si usted habla mal de su esposo, está hablando mal de usted mismo, porque ustedes son una sola carne. Eso es hablar contra usted mismo, es usted con usted. Grave, por cualquier lado que lo mire. Es un mal testimonio porque deja una imagen. Y fuera de eso, después dice, yo no sé por qué mi mamá no le habla. Ay, después de esas 10 llamadas, ¿qué espera? No sé por qué mi mamá no se lo aguanta en la casa. No, ay, maduren. Por eso, o sea, semejante envenenada que le pegó y quiere que lo trate como, ay, tan lindo. No, pues no aguanta. ¿Quién más estaba por aquí? Yo pienso que también es el momento que generalmente uno acude a los amigos, acude a los familiares, es el momento que está más eufórico, donde está más enojado. Claro. Y se expone a que el problema que de pronto era muy pequeñito se convierta en un problema Claro. muy grave porque la otra persona recibe lo que uno le da. Sí. Entonces, con base a eso es que lo aconseja. Y entonces, una cosa que Claro. Eso se llama falta de dominio propio. ¿A quién tenemos que acudir tan pronto hay un problema? Primeramente, hablar con Dios. Frenar, pedir sabiduría, empezar a evaluar lo que Dios me dice y si es necesario pedir una ayuda adicional, pedirla. Ese es el método. Esa es la manera de hacerlo. Y no como dice la hermana, en un acto de ira e intenso dolor, ¡ay, mira que y ya se armó la grande. Por todos los lados. Dime. Pastor, primero tenemos que entender la paciencia bíblica, que a veces uno no entiende la paciencia bíblica. Y la paciencia bíblica es que siempre tenemos que tener paciencia con las personas, pero no con las circunstancias, que es muy diferente. Entonces, cuando uno tiene la base de la paciencia bíblica, siempre ve a la persona en amor, si es maduro ella o él. Siempre van a tener paciencia como Dios con Adán y Eva. Tuvo paciencia con ellos, más no con las circunstancias. Cuando uno habla en privado, porque pues para eso también Dios nos dejó la Biblia en el sentido de cómo arreglar las confrontaciones en la casa o socialmente, primero están nosotros, porque a veces recurrimos a alguien afuera externo, pero la madurez teníamos que tenerla nosotros para resolver los conflictos, mostrándole a la persona las consecuencias de sus actos, porque uno tiene que tener este enojo con la consecuencia del acto más que con la persona. Okay. En amor siempre uno va a tener, y siempre va a tener el perdón, siempre, siempre, y no necesita escalarlo a otras instancias como en cuanto a un divorcio o cosas así legales. Si realmente uno como persona de fe, como cristiano, sabe que puede perdonarlo todo. De hecho, ni siquiera llama testigos ni nada, porque así uno pierde, entre comillas,
uno sabe que está ganando en Dios, porque realmente no hay que llevarlo ni siquiera a una persona madura, entre comillas, sino realmente resolverlo con una persona mostrando que siempre va a haber, con mi esposa en el caso, siempre ella sabe que de mi parte no hay el perdón absoluto de todo lo que dan en la vida. Eso no me considero un hombre débil y no se tiene que escalar a otros sectores, porque si ella hace algo malo o yo hago algo malo, ella me dice, como decía el pastor Javier, amor, de pronto el ingreso económico que tú traes a la casa no es el que Dios quiere y las consecuencias pueden ser afectadas por nuestras hijas. Entonces ella me muestra las consecuencias, porque los cristianos debemos estar enojados y no tener paciencia con las malas consecuencias, pero nunca jamás con las personas. Ok. Y básicamente, señores, a veces nosotros totalizamos las cosas. Ejemplo, la persona hace algo malo y usted dice... ok. A veces nosotros generalizamos las cosas. La persona hace algo malo y dice, usted todo lo hace mal, todo. Y nos cargamos con la gente en lugar de ni siquiera cargarnos, de buscar cómo solucionar solo el problema, porque el problema es el problema, no más. La persona es la persona. Cuando usted se casó o se fue con esa persona, usted lo hizo porque vio una serie de características que le caían bien de esa persona, ¿cierto? No fue porque lo odiaba, fue porque vio cosas importantes, valiosas, especiales. Bueno, algunos dicen, no, me tocó. Bueno, puede ser, en algunos casos muy puntuales, pero el punto es, sea como sea, siempre hay otras cosas que ver. La persona sigue siendo la persona con sus virtudes y también con sus defectos, pero hay que tratar ese el problema y trabajar con el problema. No llevarme por delante a la persona con medio del problema, eso es otra cosa diferente. Permítame entrar al siguiente para terminar. El día de hoy, el amor todo lo espera. Voy a saltarme el de lo cree, ese es el último que vamos a exponer. Y para eso déjenme decirles algo que puede pasar en el matrimonio. A veces el matrimonio, las cosas pueden verse como demasiado complejas, sin salida. Y ese es el caso, por ejemplo, lo que le pasó a Noé. ¿Quiénes se acuerdan de Noé? ¿Qué hizo Noé? A ver. ¿Qué hizo? ¿Cruzó el Mar Rojo? ¿Quién dijo eso? Ese no es Noé. Por favor, concéntrense. Hizo un barco. El mundo había caído tanto en su degradación moral que Dios dijo que iba a destruirlo y solicitó a un hombre justo que construyera un barco para salvar esa generación. Noé y su familia. El barco no es como usted lo compra en los sitios de librerías cristianas, que tiene un montón de ventanas con una jirafa saliendo así por la cabeza y un león ahí. No es nada de eso, no había ventanas. Era una caja de zapatos con una escotilla arriba, ni siquiera de vidrio porque no había vidrio, era madera, usted la abría. Era la única manera de mirar hacia afuera, quiere decir que adentro estaba totalmente cerrado. Ahora, llueve 40 días, 40 noches, el agua sube, tapa el monte Everest y más arriba todavía, toda la tierra queda cubierta de eso y el barco ese empieza a flotar ahí y no se sabe que están flotando. Deja de llover, pero siguen flotando, 13 meses ahí ya llevan. ¿Uno qué hace en un barco allá adentro? Imagínense, 13 meses con animales y dándoles de comer, tuvo que haber sido algo muy especial de parte de Dios. ¿A qué juego? ¿A ponerle la cola al burro? No sé, algo juega uno en esa vaina. Pero Noé empezó a tener una inquietud tan grande que él mismo salió y dijo, nada, que baja el agua. Él se asomaba y a veces, como en la vida, miraba al norte agua, al sur agua, oriente agua, occidente agua, no hay salida. Sigo flotando en esto, estoy llevado. ¿Hasta cuándo? Y seguro empezó a preguntarse, y por eso, ¿esto hasta cuándo va a parar? Hay familias que ya llegaron a eso y dicen, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Que estamos ahogándonos. ¿Hasta cuándo? La Biblia dice que Noé mandó un cuervo, primeramente, en una misión de exploración, y el cuervo nunca regresó. Después envió una paloma, y la paloma primera que mandó llegó toda agotada y temblorosa. Dice Noé, estaba terrible. ¿Sabe por qué? Porque no encontró dónde posarse, significa el agua seguía tapando todo. No encontró dónde posarse. Noé entonces volvió a intentarlo los siguientes días, dice la Biblia, sacó otra vez la paloma
Llegó, seguramente le dijo, y la sacó a volar. ¿Qué esperaba él? Estabas mirando, tratando de que de alguna manera hubiera una señal, algo que le dijera, esto se va a acabar pronto. Pero entonces lanzó esa paloma y dice, y seguramente empezó a mirar, cada nada miraba, abría la escotilla a ver si finalmente aparecía, el sol empieza a ocultarse, él sigue viendo agua y cuando ya el día está para terminar, Génesis capítulo 8, versículo 11, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que la paloma traía una hoja de olivo en el pico. Una hoja de olivo. ¡Wow! ¿Qué significaba la hoja de olivo? Era más que vegetación, era una promesa. La paloma traía un trocito, imagínense, un pedacito de un árbol chiquitico. La esperanza es que la inundación empezó a bajar. Y lo que no entendemos es que eso da esperanza y que en los momentos difíciles, cuando el matrimonio, porque va a tener etapas y se ponga complejo o se ponga difícil, es necesario recurrir a las hojas de olivo. ¿Qué es las hojas de olivo? Voy a darles un ejemplo. Alguien que tiene cáncer y está en el médico y le dice el médico, parece que el cáncer está cediendo. ¿Qué se produce en esa persona? O usted tiene muchas deudas y alguien dice, ¿sabes qué? Yo te voy a colaborar. Tranquilo, después arreglamos. O alguien viene y te dice, pasemos esto juntos. O cuando ves a alguien mal y se te acercas y dice, mira, toma, tranquilo. O cuando una mujer que está recién casada está desesperándose porque ve que el matrimonio era algo tan diferente a lo que pensó y va donde otra mujer mayor, madura y ella le dice, tranquila, venga, oremos, y empieza a hablar y la empieza a guiar. Son hojas de olivo. Jesús lo hizo muchas veces. Iban a matar a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Y qué hizo el Señor? Si alguno de vosotros es libre de pecado, que tire la primera piedra, y las piedras cayeron al piso, nadie las mandó. El Señor le ofreció una hoja de olivo a esa mujer y ella la tomó. Y el Señor le dice, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Uy. María está muerta del dolor porque su hermano se ha muerto y Jesús llegó tarde, pero lo hizo a propósito. Y María habla con el Señor, la conversación es espectacular. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice María, Marta, esta es Marta. Más también, pero Marta también dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Entonces Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella contesta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Juan 11, 25 al 27. Y Lázaro resucita. Usted dice, ¿cómo hace uno en el matrimonio? Bueno, la Biblia está llena de ojos de olivo. ¿Qué le dice usted a su esposo o a su esposa cuando se arma la grande? Cuando viene un problema. La Biblia lo que dice es, abra la Biblia y dele una hoja de olivo, o sea, dele esperanza segura, o sea, la palabra de Dios. Es eso. Por eso el amor todo lo espera, porque se basa en las promesas inmutables de Dios. La pregunta es, ¿estás haciendo eso? Cuando pasa algo en el matrimonio, ¿usted qué le dice? Ay, ¿sabe que vaya al psiquiatra? Usted está loca. ¿Ese es su consejo bíblico? O le dice, ay, no, vaya así, vuelva por ahí una semana a ver si se le pasa. ¿Ese es su consejo? O le agarra a decir un montón de cosas y le insulta y le vacea y le dice y le dice, ¿eso es el consejo que le da? ¿Para qué? ¿Y quiere que la persona tenga esperanza en ese matrimonio? Cuando usted lo único que hace es romper la esperanza cada vez que habla. Ese es el problema de hacer cosas así.
Por eso la Biblia dice el amor todo lo espera y significa da esperanza. A pesar de lo grave que sea, lo terrible que pase, saque usted la Biblia y dice, el Señor dice, aquí está esto, creo que Dios puede hacer esto. Reciba la esperanza que Dios le da. ¿Qué hizo Noé con su esperanza? ¿Qué habrá hecho Noé con esa ramita de olivo? La metió en esos álbumes que uno abría y le pegaba ahí. Seguro la guardó como algo muy especial y muy bonito. Porque simbolizaba para él, mire, Dios está en control, Dios puede hacer cosas. ¿Y sabe qué hace uno con las hojitas? ¿Qué debe hacer? Dárselas a otro. Compartirlas. Eso es lo que el Señor pide que hagamos. Compártalas. ¿Sabe qué significa, para terminar en pocas palabras? Es como decirle a la otra persona, ¿sabe qué? Y no se lo diga así, a pesar de cómo es usted, no. Sin agregar nada y sin quitar nada. ¿Sabes qué? Tengo una esperanza para ti, toma. Sin decir nada más, toma, aquí hay una esperanza para ti. Aquí hay una esperanza para ti. Eso es lo que dice Dios que hay que hacer. Porque sabe que nosotros somos sobrevivientes de un mundo inundado de todo que nos llevó hasta acá. Pero el Señor nos extendió su mano a través del Evangelio, nos dio la esperanza y hoy estamos acá contando la historia. Pues que no se acuerda de esas inundaciones. ¿No se acuerda de la adolescencia? Una época dura, ¿no? O de cuando comenzó y cómo fue el matrimonio al principio, ¿no se acuerda? Sobreviviste, ¿no? O tal vez ya pasaste un cáncer. Tú enterraste a tu pareja, pero tú viviste. Por eso puedes darles esperanza a otros. Y en el matrimonio, negarle la esperanza a la esposa es ir contra lo que la Biblia dice. O al esposo. Pero si ustedes no se meten con Dios, ¿qué esperanza le van a dar si ni siquiera leen la Biblia? Si ni siquiera entienden cuáles hay ahí. Si ni siquiera se meten con Dios para saber cuáles son las que tengo y las que tengo que dar a otros. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe que siempre Dios tiene una respuesta para cada cosa? A los que tienen dolor, que los abate el dolor, el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. A quienes tienen sentimientos de culpa, el Señor les dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que pasan y no entienden cosas, el Señor les dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Noé entendió que las aguas se habían retirado. Y todo porque Dios le hizo ver una esperanza. Y en el matrimonio, si usted no las da y las pierde, la vida se vuelve muy difícil. Espero que el Señor que lo que hablamos hoy usted pueda empezar a ofrecerlo, si es que no lo está haciendo. A entender que el amor es mucho más que dulces y chocolatinas. Que es mucho más que eso, mucho más que tener cosas, que tener una buena vida, entre comillas, que disfrutar de ciertas cosas, mucho más que todas esas cosas. Es algo de una profundidad tremenda. Pero que hay que vivirla como la Biblia, como la dice el Señor. Evalúe sus reacciones dentro de su vida matrimonial y se va a dar cuenta que la mayoría van en contra a lo que es el amor bíblico, tal como lo estamos explicando. O sea que el problema es amar. ¿Y podemos amar? Claro. Toca empezar a practicar. Ese es el asunto. Vamos a terminar en oración, hermanos, que ya timbraron. ¿Cierto que timbró 3 veces? Sí, okay. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente, Señor, por tu amor que siempre es. Tú no le pides a ninguno de nosotros nada que tú no hayas hecho primero. Tú has tenido un amor sufrido hacia nosotros. Un amor, Señor, que nos cubre, nos ha cubierto en muchos momentos de nuestra vida. Tú nos has llevado a entender qué es las cosas en las cuales gozarnos, Señor. Ayúdanos a afirmarlas.
Pero sobre todo ayúdanos a que somos instrumentos para recibir y para dar esperanza, como lo vimos hoy. Por eso ponemos delante tuyo a todas y cada uno de los que nos han escuchado y pedimos que tú obres para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén.